Hola, buenas tardes a todos. Soy Amaya Salinas, soy la vocal de formación Nuevas Salidas Profesionales. Os doy la bienvenida a esta jornada online que va a tratar sobre el ahorro energético, individualización de consumos en instalaciones térmicas de edificios. Esta jornada va a ser impartida por Concha Uría González, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Es secretaria de la Junta Nacional de la Plataforma de la Edificación Passive House. Tiene máster en gestión integrada de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es experto verde por el Green Building Council. Es además especialista en instalaciones mecánicas y servicios energéticos térmicos y desde hace 10 años trabaja en la empresa familiar Uría Ingeniería de Instalaciones. Concha, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer al colegio la oportunidad de hablar del ahorro energético y la individualización de consumos. Ahora veremos sobre un Real Decreto que salió al respecto para, digamos, transponer una directiva europea. Tiene una parte un poco farragosa de Real Decreto, de normativa, luego veremos un poco en un guión de la presentación, trataremos de poner algún ejemplo y a ver si conseguimos que sea un poco más ameno, ¿no? Bueno, pues la individualización de consumos está considerada una medida de ahorro energético. Y viene a raíz de la publicación del Real Decreto 736-2020 del 4 de agosto que regula cómo se debe de hacer la contabilización de consumos en instalaciones individuales, la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. Ese Real Decreto transpone a la legislación española una directiva europea que ya hacía unos cuantos años, casi desde el 2012, que deberíamos de haber incorporado a nuestra legislación. La utilización de contadores individuales o de sistemas de imputación de costes de calefacción, que ahora veremos un poco la diferencia entre uno y otro, está considerada una medida básica para el ahorro energético. ¿Por qué? Porque debemos de saber y tener información precisa de lo que consumimos en energía, de lo que gastamos, ¿no? en nuestras viviendas. ¿Y por qué está considerada una medida de ahorro energético? Bueno, pues porque cuando uno le toca en el bolsillo, cuando uno sabe lo que consume y lo que paga por esa energía, pues puede ajustar a sus necesidades el consumo. Este es un pequeño guión de la jornada. Primero, hablaremos del Real Decreto. Luego, en un segundo punto, cómo afectan esos cambios a las instalaciones centralizadas, porque no solo es medir y hacer la individualización de los consumos, sino también, una instalación centralizada en un edificio, pues es un todo que cuando uno toca una parte afecta al todo, con lo cual veremos también, ¿no?, cómo afectan esos cambios y qué más cosas hay que hacer para la individualización de consumos. El Real Decreto habla de una determinación de la viabilidad técnica y económica de la instalación, es decir, hay una obligatoriedad de hacerlo, pero también el Real Decreto lo que indica es si es viable técnica y económicamente. Veremos cómo podemos saber si es viable tanto técnica como económicamente. Da unos plazos de aplicación que ahora también veremos. Y luego ya en una última parte veremos que no es solo medir, sino también hay que gestionar la instalación, un poco por lo que hablaba, ¿no?, en el punto 2, ¿no? No es, o sea, es medir cómo afecta eso a la instalación, pues hay que gestionar, ¿no?, esa instalación.
veremos unos pequeños aspectos técnicos de las instalaciones y luego, bueno, un ejemplo de un edificio aquí en Asturias. La verdad es que podríamos traer un montón de ejemplos, pero bueno, creo que con uno más o menos podemos hacernos una idea. Además, un ejemplo de un edificio en el que solo se hizo la individualización de consumos y cómo han empezado a ahorrar desde hace ya unos cuantos años. Bueno, el Real Decreto, ¿cuándo entró en vigor? Pues se publicó el 4 de agosto y entró en vigor el 7 de agosto del 2020. Su principal objetivo es la individualización de costes de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en aquellos edificios que tengan los servicios centralizados. Los edificios de nueva construcción ya tienen una individualización de consumos. En los edificios nuevos ya se colocan contadores y ya cada usuario paga por lo que consume. Pero en los edificios antiguos no había esa individualización de consumos, y hay unos edificios, incluso que ahora veremos cómo era su manera de gestionar las instalaciones centralizadas, unos edificios anteriores al 1978, que además tenían una disposición por columnas y en los que ni tan siquiera en aquel momento había sistemas para poder individualizar los consumos, es decir, que cada uno pagase por lo que consumiese. Con lo cual, este Real Decreto está claramente orientado, obviamente, a los edificios existentes. O sea, es muy de aplicación en la rehabilitación, en los informes de evaluación de los edificios. Es para esos edificios, porque los edificios de nueva planta ya tienen por normativa que tener la individualización de consumos. ¿A qué obliga este Real Decreto? Este Real Decreto obliga a que cada usuario debe de disponer de un sistema que le permita medir el consumo de energía, tanto de calefacción como de refrigeración, y de agua caliente sanitaria. Cada usuario debe contar con los medios necesarios para el control de su consumo, es decir, hay que medir, pero también el usuario puede abrir o cerrar, o sea, regular la temperatura de su vivienda. Las lecturas de los equipos instalados deben de ser remotas y realizarse al menos una vez al mes. Es decir, tenemos que obliga a medir en remoto, no a pasar cada mes a leer los contadores, ¿no? A que se puedan medir en remoto. Bueno, las liquidaciones individuales deben de incluir una información que está marcada en el Real Decreto, que es muy parecida a lo que nos encontramos habitualmente en las facturas de la electricidad que nos llegan a nuestras viviendas, esos gráficos que aparecen en la parte de abajo de las facturas eléctricas, pues también pide que se incluya esa información en las liquidaciones individuales. Bueno, y los titulares de las instalaciones son los responsables de realizar estas adecuaciones en los plazos y de acuerdo al procedimiento establecido. Es decir, es el dueño del edificio, de la vivienda o la comunidad de propietarios el responsable de realizar la instalación. No hay que dejarlo a, bueno, ya pasarán por aquí. No, son los titulares de las instalaciones. Y un punto importante, hay algunos edificios que lo que tienen para contar, digamos, sus horas de calefacción es el cuentahoras, ¿no? Esos cuentahoras no cuentan energía. Luego, los edificios que tengan cuentahoras también están obligados a cambiarlos por contadores de energía o repartidores de costes, según sea la distribución en anillo o en columna, que ahora un poco veremos la diferencia entre ellos. Las lecturas de los equipos, como decía, regula, ¿no?, cómo deben de ser las lecturas de esos equipos y da unos plazos para hacerlo. Los equipos que ya estén instalados, es decir, en los edificios que ya tengan una individualización de consumos, ya tengan contadores, deben de permitir la lectura en remota a partir del 1 de enero de 2027. Pero los edificios que instalen a partir de ahora esta individualización de consumos ya tienen que hacerlo
o sea, permitiendo que se hagan en remoto. Con lo cual, digamos, entre los muchos calendarios que habla el Real Decreto, este es un primero, ¿no? Edificios que ya tengan la individualización de consumos hecha, ya tengan contadores o repartidores de costes, si ya los tienen instalados y no tienen la opción de lectura en remoto, tienen que hacer esa opción de lectura en remoto a partir del 1 de enero de 2027. Para los edificios que instalen a partir de ahora la individualización de consumos, ya tienen que ir en remoto. Y también vuelve a dar unos plazos de cada cuánto hay que hacerlo. Los que no la tengan ahora en remoto deben de ser cada 2 meses, deben de hacerse las liquidaciones. Los que la instalen ahora debe de ser mensual. Cuanto más con mayor frecuencia se da la lectura de lo que consumimos en nuestra energía, mayor es el ahorro. Porque, bueno, si nos diesen lo que consumimos a los 6 meses, pues todos sabemos, ¿no? Uno cuando llega la liquidación es cuando dice, bueno, hay que ajustar, pero luego ya se le olvida hasta los siguientes 6 meses, ¿no? Por eso la tendencia es que se hagan lecturas mensuales y por eso una vez que ahora ya es obligatorio y hay que instalarlo con lectura en remoto y en mensual. Ya los que lo vayan a hacer a posteriori, la lectura en remoto, permiten cada 2 meses, pero la tendencia es que con mayor frecuencia se den las liquidaciones. Toda la información de esas lecturas de lo que consumimos en energía, el Real Decreto obliga a que esté disponible vía Internet y que se actualice regularmente. Bueno, esto que es una primera parte un poco tal vez más ardua de qué es lo que nos dice el Real Decreto, bueno, vale, nos manda a medir y contabilizar individualmente los consumos, pero eso ¿cómo afecta a las instalaciones centralizadas? Bueno, pues en una instalación centralizada, a la hora de colocar o bien el contador o bien el repartidor de costes, hay una serie de actuaciones también que hay que hacer cuando empezamos a hacer la individualización de consumos, ¿no? Por un lado, hay en las viviendas instalar los dispositivos de medición o reparto e instalar los sistemas de control de temperatura. Veíamos que el Real Decreto decía que, bueno, cada usuario debe de poder gestionar, ¿no?, su control de temperatura. Luego, en las viviendas hay que instalar las dos cosas, el dispositivo que mide y el que me permite controlar la temperatura. Pero además en las salas de calderas hay que hacer también alguna actuación, en las salas de calderas centralizadas. Las dos actuaciones fundamentales que hay que hacer es, la primera, colocar contadores de energía tanto en el circuito de producción de agua caliente sanitaria como en el circuito de calefacción, o en los circuitos de calefacción que haya. Porque hasta ahora normalmente se estimaba, ¿no? Decían, bueno, un 40-60 para calefacción, para agua caliente, de lo que producía esa caldera. Ahora ya podemos medir y debemos medir, de modo que el circuito de agua caliente sanitaria tenga un contador y sé que de lo que produjo esa caldera, esta parte fue para el agua caliente sanitaria y colocamos otro contador en el circuito de calefacción, de modo que de lo que produjo esta parte fue para el circuito de calefacción. Cuando haya una instalación por columnas que ahora veamos y haya que hacer un reparto de costes, se hace de lo que produjo la caldera para calefacción, no una estimación. O sea que una primera actuación en la sala de calderas es la colocación de contadores y otra actuación es la instalación de bombas de caudal variable. ¿Por qué? Porque cuando no había individualización de consumos ni sistemas de control de temperatura en cada vivienda,
Digamos que bueno, la caldera producía o sea, el agua caliente para el circuito de calefacción y de ACS, pero en el circuito de calefacción había una bomba que constantemente y con el mismo caudal enviaba ese agua a los radiadores, a las distintas columnas, y se repartía por los radiadores del edificio. Bueno, como nadie apagaba ni encendía encerraba los radiadores, ni apagaba o encendía el circuito, pues ese caudal era siempre constante. Una vez que colocamos un sistema de medición individual y permitimos a los usuarios que tengan el control de temperatura, es decir, yo cuando llego aquí a 21 grados que se cierre el circuito, o cuando llego a 18 porque esta habitación no la uso, que cierre el radiador, ya no podemos seguir enviando el mismo caudal de agua, porque eso provocaría ruidos, incluso bueno, hasta fugas en la instalación, ¿no? Entonces, hay que instalar bombas de caudal variable que regulen, conforme sea la demanda de cada momento del edificio, el caudal que envían al circuito de calefacción. El otro punto que hay que hacer en la instalación es un equilibrado hidráulico. Seguro que, bueno, cuando hemos escuchado edificios centralizados de calefacción, hemos oído, seguro, bueno, yo es que vivo en el quinto y paso muchísimo frío, el del primero tiene las ventanas abiertas porque se muere de calor. Bueno, ¿esto por qué ocurría? Pues porque la instalación está desequilibrada. Está desequilibrada porque, bueno, son instalaciones además generalmente antiguas, con lo cual en su día se instaló, sí que se hace un mantenimiento, pero nunca se hace ese equilibrado de la instalación. Entonces, lo que pasa es que hay zonas que reciben todo el calor y hay otros donde no llega el caudal de agua, ¿no? El otro punto que hay que hacer en la instalación nos lo pedía el Real Decreto, equipar la instalación para que permita las lecturas en remoto, los sistemas de telelectura. Estos 6 puntos sí o sí hay que hacerlos en la instalación para que funcione y funcione correctamente, para que individualicemos el consumo, cada uno pague por lo que consume, pero además la instalación funcione perfectamente. Y el séptimo punto, la instalación de sistemas de desgasificado automático es aconsejable. Bueno, parece ya que en esta época donde ya podemos leer en remoto, donde podemos gestionar la calefacción casi desde el teléfono, todavía estar purgando a mano, ¿no?, los circuitos, pues parece un poco arcaico, ¿no? Entonces, lo lógico es instalar un sistema de desgasificado automático. Bueno, el primer paso, ¿no?, sistemas de medición y reparto. Este es un esquema de bueno, cómo pueden ser las instalaciones centralizadas que nos encontramos en los edificios existentes. Hay dos tipos de manera de instalarla o de llevar la calefacción a las viviendas. Esta A, que sería la que va por anillos, y la B, que va por columnas. Vemos aquí, esto sería la sala de calderas. Vemos aquí que, bueno, sale un circuito de calefacción y vemos que, bueno, que va a un anillo, y a partir de aquí vemos cómo va unida el radiador del primero con el del segundo, con el del tercero. Están unidos los radiadores de los distintos pisos. Hay una columna que une los radiadores de igual, dormitorios de cada piso. Esta lo de salones, la de baños, ¿no? Esta A es una instalación por columnas. Sube una columna que une los distintos radiadores. Esta es el sistema más antiguo, es el que les decía que era, bueno,
se usó hasta el año 1978, más o menos, y era donde era difícil, si no imposible, contabilizar los consumos, hacer que cada vivienda pudiese pagar por lo que consumía, porque bueno, si colocamos un contador aquí, lo que nos dice es lo que consumiría el radiador del primero, del segundo y del tercero, no lo que consumiría esta vivienda. Para esta opción en columna está lo que se llaman los repartidores de costes, ¿no? Esto es un dispositivo que ahora veremos que se coloca en cada radiador y lo que hace es repartir el coste, repartir lo que consumió esta columna. No mide energía, lo que mide este repartidor de costes, por eso se llama repartidor de costes, es lo que nos da aquí, lo que leemos aquí, es una medida adimensional, ¿no? Por eso necesitamos un contador de energía en la sala de calderas, de modo que aquí nos dice para el circuito de calefacción produce 100 kilovatios y entonces por una regla de 3 sabemos lo que, con el número que nos da el repartidor, repartimos lo que cada radiador emitió. Este repartidor está programado sobre qué el radiador está colocado, el tamaño, la altura, o sea que hay una base de datos donde hay una, digamos, dependiendo del tipo de radiador, se programa y te dice la emisión de ese radiador. La suma de lo que nos da cada repartidor es lo que consumió esta vivienda en calefacción. El otro sistema es el sistema por anillos, que este sí que ya es más habitual, posterior a 1978, y ese sí que es mucho más fácil de hacer un reparto de consumos, porque bueno, lo vemos aquí, sube una primera columna, pero de esta columna sale todo para la vivienda, la ida y el retorno. Aquí otra columna, lo mismo, ida y retorno, con lo cual si coloco un contador aquí, sé lo que consumió esta vivienda en calefacción. Para esta instalación en anillos es para lo que están los contadores de energía, que bueno, y son los que habitualmente además ahora se instalan en los edificios de nueva construcción. Aquí vemos unas fotos de repartidores de costes. La verdad es que no tengo ninguna no traje ninguna de contadores de energía, porque bueno, yo creo que los hemos visto todos, están generalmente a la entrada de las viviendas, y bueno, un contador parece que es una cosa como mucho más habitual. Los repartidores de costes sí que era algo muy habitual en Centro Europa y Norte de Europa, ya hace más de 30 años que están instalados, pero aquí es algo más novedoso, y hasta la llegada del Real Decreto en agosto no era obligatorio instalarlos, ¿no? No era obligatoria la individualización de consumos. Hay una normativa que nos dice a qué altura hay que instalar ese repartidor y en qué franja del radiador. Como les decía, hay una base de datos donde se programa ese repartidor de costes, se dice que está instalado en este modelo de radiador con este número de elementos. Lo que tiene el repartidor de costes es digamos una sonda de temperatura, y lo que mide es el salto térmico entre el radiador y la habitación. De modo que cuando detecta que hay salto térmico entre el radiador y la habitación, la superficie del radiador y la habitación, lo que ve es que el radiador va a empezar está emitiendo calor, ¿no? Y es cuando empieza a contar. Esta es la llave termostática. Este es el aparato, el dispositivo que nos permite regular la temperatura.
los que nos permite abrir y cerrar, porque si solo colocásemos esto, lo que hace es contar, pero no podríamos parar cuando llegamos a la temperatura que nosotros estimemos de confort. Aquí vemos, ahí traje alguna foto más, aquí vemos casuísticas de dónde pueden estar instalados los repartidores, los radiadores, perdón, y ahí hay que instalar un repartidor. Aquí dentro hay un radiador, que lo vemos aquí, entonces cuando aquí dentro hay un radiador y está cerrado aquí, si yo coloco el repartidor de costes dentro de aquí, de este armario, vamos a llamarlo, lo que ocurre es que rápidamente cerrará, verá que casi no hay diferencia térmica, cierra de contar, pero yo en la instalación, en la habitación tengo frío porque no ha salido el calor, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que se hace es se instala el repartidor fuera y aquí se coloca una sonda, que es la que mide la emisión del radiador. Con esto lo que vemos es que, por otro lado, también algo lógico, y es que los cubrerradiadores lo que hacen es que una vivienda consuma más, porque si pongo una pantalla a la emisión de calor para calefactar esta habitación, pues para llegar a la temperatura de confort aquí, pues va a estar mucho más tiempo emitiendo ese radiador. Aquí, bueno, también algunos ejemplos, ya vemos que siempre son, por eso les decía que esto es para edificios de cierta edad, ¿no? Ya los edificios de nueva planta ya todos tienen la individualización de consumos por normativa. Aquí vemos un radiador. Más bien vemos un cubrerradiador porque el radiador está detrás. La llave de este radiador, la que me permitiría abrir o cerrar, la que me permite marcar la temperatura que yo quiero en esta habitación, está detrás de esta puerta, aquí, en el marco de aquí. Entonces, aquí tenemos donde hay que colocar la llave, ¿no? Este, por ejemplo, es otro ejemplo de una vivienda que, bueno, lo que hicieron fue un altillo y entonces el radiador quedó aquí detrás, que es este, que vemos aquí, con lo cual el radiador calienta una parte del suelo de aquí abajo y otra parte de la vivienda. Es decir, los que están aquí disfrutan como de la mitad del calor que emite el radiador, ¿no? La individualización de consumos, cuando les decía que es una medida de ahorro energético, es también un poco por estas cosas, porque cuando empezamos a ver lo que consumimos para tener el nivel de confort en la vivienda por todas estas cosas que, bueno, parecen de sentido común, pero hasta que no las vemos en la liquidación, como que no nos llega. Pues por eso es también una medida de ahorro energético, porque, bueno, los cubrerradiadores lo que hacen es que consumamos más. Entonces, bueno, podemos decir, bueno, da igual, yo lo pago y ya está, pues estupendo, pero la otra medida también es quitar el cubrerradiador, ¿no? Y entonces, con menos dinero voy a tener igual o mejor nivel de confort. Los sistemas de control de temperatura ambiente, ¿no? Habíamos visto las llaves que hay que colocar en el radiador. Aquí tenemos un montón de modelos. Desde esta, que es una llave manual, que uno regula 1, 2, 3, 4 y es una estimación de temperatura. El 1 es 18 grados, el 1 es 14, el 2 es 18 grados, el 3 21, hasta esta que ya es digital y ya puedo incluso programarla con el teléfono y gestionar desde el teléfono a la temperatura y en el horario que quiero tener cuando llego a casa o si no estoy en casa. Y luego, bueno, ya estos sistemas que nos centralizan
cada radiador y luego ya un sistema con Alexa, Siri, Google o el sistema de si ocurre esto, que pase esto, ¿no? Lo que nos permite este sistema de individualización de consumos y que nosotros podamos gestionar la temperatura es que pasamos de una instalación donde, bueno, estábamos, digamos, a piñón fijo, no podíamos manejar nada, no podíamos interactuar nada, a un sistema que me permite regular la temperatura en las habitaciones que uso o que no uso, o si estoy viviendo en casa, si me voy de vacaciones, ¿sí? Y bueno, hay dispositivos para, lógicamente, hacerlos desde el teléfono o en remoto. El tercer punto que hablábamos, que era la instalación de contadores de producción de agua caliente sanitaria y calefacción. Bueno, aquí vemos unas salas centralizadas de calefacción y agua caliente. Esta es solo de calefacción, por eso aquí vemos el contador. Aquí este dispositivo que vemos aquí lo veremos luego, que era lo que hablábamos de los desgasificadores automáticos. Aquí, bueno, muy pequeño, en el circuito aquí vemos el contador y aquí el otro contador, uno para calefacción y otro para agua caliente, y aquí lo mismo. ¿Qué nos permite esto? Que saber exactamente de lo que se produce en esta sala de calderas, lo que va al circuito de calefacción y lo que va al circuito de agua caliente sanitaria, para ya no estimar, sino medir contra eso. Esta, como les digo, es una instalación solo de calefacción y por eso tiene únicamente un contador. Las bombas de caudal variable. Bueno, estas son, ¿no?, los distintos modelos de bombas de caudal variable. Si me voy a la diapositiva anterior, por aquí vemos, ¿no?, las distintas bombas de caudal variable. ¿Por qué? Porque antes, cuando no había posibilidad en las viviendas de abrir o cerrar los radiadores o abrir o cerrar una vivienda, pues claro, el caudal que se enviaba era siempre constante, pero en cuanto se empiezan a cerrar viviendas, a cerrar radiadores, no necesito estar enviando al circuito el mismo caudal, no lo necesito, y además puede ser incluso contraproducente enviar el mismo caudal, porque lo que nos va a provocar son ruidos, sobrepresión en la instalación. Por eso estas bombas deben de regular, dependiendo de la información que le envíe de las viviendas, las que estén abiertas, cerradas, radiadores abiertos o cerrados, regular el caudal que envían a esa instalación. El otro punto que hablábamos, el equilibrado hidráulico de la instalación. Esto que vemos aquí es, bueno, como después de un tiempo de uso y cómo suelen estar las instalaciones centralizadas. Esto además suele ser más acusado, bastante más acusado, en las instalaciones por columnas. Aquí vemos, ¿no?, una instalación por columnas. Aquí una instalación que sin equilibrar, pues ¿qué ocurre? Que aquí está la sala de calderas, el radiador que está más cerca y más de la sala de calderas, pues recibe mucho más calor, 23 grados, bueno, ya va a partir de aquí en esta columna, ya va bajando, todavía este del tercero tiene 20 grados, bueno, pero conforme nos alejamos, pues ¿qué pasa? Que vamos viendo cómo baja la temperatura y estamos aquí el más alejado, que está a 17 grados, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre en esta instalación? Que para garantizar que este tenga más temperatura, pues entonces se tiene la instalación funcionando mucho más horas a mucha más temperatura. Entonces lo que ocurre es que este no está a 23, está a 25, con lo cual se muere de calor y abre las ventanas, y a lo mejor este como mucho llega a 19, que sigue teniendo frío. Por eso no solo hay que colocar los repartidores de costes, sino que además hay que equilibrar la instalación.
¿Cómo se equilibra la instalación? Con la llave termostática que se coloca en cada radiador y con el detentor. Hay que ajustar esa instalación de modo que cada radiador reciba y garantizar que reciba para lo que fue programado. Y cuando aquí ya llegue a 21 grados pueda seguir hacia arriba y no desequilibrar la instalación. Esto es otra actuación que hay que hacer cuando se hace la individualización de consumos, porque si no, también lo que puede pasar a partir de ahora, empezamos a facturar por lo que consumimos. Entonces, propietario de aquí estará como bastante enfadado porque paga por algo que no recibe, paga por 17 grados cuando este de aquí va a decir, no, es que yo, claro, entonces esto no puede ser, hay que equilibrar la instalación. El otro punto que hay que hacer, las lecturas en remoto, nos lo pide el Real Decreto, pero además, bueno, no parece que en esta época ir a medir, ¿no?, vivienda por vivienda, pues no parece tampoco muy operativo. Lo que se coloca, los repartidores de costes y también los contadores tienen, bueno, emiten, se deja abierto para que emitan esas lecturas, se colocan unos nodos en las zonas centrales del edificio, que luego se registran en uno central en la sala de calderas y de ahí, bueno, vía wifi se hace la lectura de estos dispositivos. En el caso de los repartidores de costes puede hacerse o bien que sea continuo el sistema, es decir, y así, bueno, puedo saber casi a tiempo real lo que estoy consumiendo, o se pueden dejar solo, bueno, 2 o 3 días al mes, que es cuando tienen esa apertura para emitir las lecturas, ¿no? Esto era el último punto, ¿no?, los sistemas de desgasificación automáticos. Lo que veíamos en aquella instalación solo de calefacción, que no es obligatorio, pero es muy aconsejable, es muy recomendable que el purgado de la instalación se haga de manera automática. Ahora, por ejemplo, una vez que se hace la individualización de consumos, se coloca en cada radiador la llave termostática y el detentor, ya podemos quitar ese radiador sin necesidad de vaciar el circuito de calefacción. Además, no conviene, nunca convino, pero es verdad que era como muy habitual de, bueno, no, en el verano es cuando se hacen obras, entonces es cuando se vacía el circuito de calefacción. Bueno, eso es un error, porque cuando vaciamos el circuito de calefacción, luego lo volvemos a llenar para la temporada de calefacción, metemos agua que tiene nuevamente poder oxidante, empieza el problema del aire, empieza a no funcionar bien la instalación, porque hay burbujas de aire que, bueno, no permiten un correcto funcionamiento de la instalación. Bueno, entonces esos purgados manuales que hay que ver dónde está, ¿no?, la burbuja hasta conseguir que llegue arriba del todo para poder purgar ahí, pues lo lógico es colocar un sistema de desgasificador automático, que ya hemos visto en aquella foto en la sala de calderas, y tampoco es algo costoso. Por eso digo que no es algo obligatorio cuando se hace una instalación de individualización de consumos, pero sí que es muy recomendable. Volvemos ahora al Real Decreto, al apartado que nos dice la determinación de la viabilidad técnica y económica de una instalación, ¿no? El Real Decreto dice que hay 2 opciones por las que una instalación puede quedar excluida de la obligatoriedad de la individualización de consumos. Una es por falta de rentabilidad económica, y son los edificios que están instalados en las zonas
alfa A o B, que luego veremos las distintas zonas climáticas, otra por inviabilidad técnica. Es decir, si técnicamente no se puede instalar el sistema de medición. Bueno, aquí un poco especifica que cuando es en los sistemas, en los contadores de calefacción equipados con emisores de calor conectados en serie y los monotubos en serie y que dan servicio a más de un usuario en el mismo anillo, porque no se puede individualizar el consumo. También los ventiloconvectores, los aerotermos, y también deja, digamos, como una bolsa, ¿no? Cualquier sistema que no permita individualizar el consumo. Al final son estos dos ejemplos, porque ya hemos visto que para la mayoría de las instalaciones que van por columnas se pueden instalar repartidores de coste sin ningún problema. La rentabilidad económica. ¿Qué nos dice cómo determinar la rentabilidad económica? ¿Cómo nos manda el Real Decreto que debemos de hacer ese cálculo, ¿no?, de la rentabilidad? En uno de los anexos lo que nos manda calcular es el número de años de la inversión. Aquí en el numerador colocaríamos el coste de la inversión y abajo el ahorro neto estimado. Si ese número de años es menor o igual a 4 años, hay obligatoriedad de hacerlo. Hay que hacer la individualización de consumos. Si esa inversión supera los 4 años, es decir, se amortiza a más allá de 4 años, no es obligatorio hacer la individualización de consumos. ¿Qué pasa si una instalación queda excluida bien por inviabilidad técnica o económica? Bueno, pues que es la empresa mantenedora de la instalación la que debe de emitir gratuitamente un certificado, que además el Real Decreto da un formato en el anexo número 3, ¿no? Ese certificado se debe de presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma, que en el caso de Asturias es la Consejería de Industria, junto con una declaración responsable. Es decir, el Real Decreto regula cómo hay que hacer esa individualización de consumos, qué instalaciones están excluidas y por qué, y si están excluidas, el certificado que hay que emitir y ante qué órgano hay que presentarlo. Y además da unos plazos de actuación por zonas climáticas. Bueno, como les decía al principio, las dos zonas climáticas, junto con la alfa, que están excluidas de la obligatoriedad de la individualización de consumos, son la zona A y la zona B de España, es decir, todo el Mediterráneo y la parte de Andalucía. Como sabemos, la zona climática está marcada por la capital de la provincia de modo general, porque en Granada es verdad que esta zona de aquí sí que no tiene obligatoriedad, pero hay otra zona que sí que está dentro de otra zona climática, como veremos ahora en Asturias, que sí que es obligatorio la individualización de consumos. Bueno, pues quitando estas dos zonas, tanto la C, la D como la E, que es la inmensa mayoría, hay obligatoriedad de instalar la individualización de consumos, salvo que sea inviable técnica o económicamente. En el caso de Asturias nos afectan 3 zonas climáticas, dependiendo de los distintos municipios, y voy a pasar ahora 3 diapositivas para cada zona climática y para el número de viviendas de cada edificio. La verdad es que las voy a pasar relativamente rápido porque es
como muy engorroso, mucho dato y al final, bueno, yo lo que quedo es a su disposición para cualquier aclaración, además luego al final está mi contacto, porque el Real Decreto distingue entre zonas climáticas, entre número de viviendas que tiene un edificio y entre cuándo pedir los presupuestos y cuándo tener hecha la actuación. Con lo cual es aquí como un cruce de fechas de auténtica locura. Como les decía, estas son las distintas zonas climáticas de Asturias. Vamos a, por ejemplo, la zona climática E, ¿no? Que corresponde a estos municipios. Aquí vemos entre edificios de más de 20 viviendas y menos de 20 viviendas. Y el Real Decreto lo que dice es cuándo es la fecha límite para que la comunidad tenga al menos un presupuesto y sepa si es viable o bien económica o técnicamente esa actuación que tiene que hacer, y da otra fecha que es para el fin, para tener terminada la actuación. En la zona climática E, para edificios de más de 20 viviendas, que digamos que es lo que primero obliga, las comunidades de propietarios tenían como fecha límite de petición de presupuestos el 1 de febrero de este 2021 y tienen como fecha límite para hacer la obra el 1 de mayo del 2022. Aquí además está un poco cruzado con el periodo recomendable de actuación, ¿no? Esto también, bueno, yo creo que puede ser interesante cuando se va a hacer el informe de evaluación de un edificio. Bueno, si queremos en las anotaciones explicar esto a la comunidad de propietarios, bueno, pues un poco también por eso traía este calendario, ¿no? Lo lógico, claro está, hacer esta actuación. Hemos visto que hay que hacer en la sala de calderas, hay que desmontar los radiadores, en el caso de repartidores de costes, pues lo lógico es hacerlo cuando no estamos en periodo de calefacción, porque es que si no se quedan sin calefacción. Entonces, bueno, el periodo de calefacción sabemos que va de noviembre a mayo, pues lo lógico es hacerlo de mayo a noviembre, esta actuación. Vamos a pasar la zona climática de lo mismo, edificios de más de 20 viviendas, edificios de menos de 20 viviendas, fecha límite para petición de presupuestos, fecha límite para la obra, de menos de 20 viviendas igual, y la zona climática C, que digamos es la más benévola, pues lo mismo, ¿no? Más de 20 viviendas, menos de 20 viviendas, petición de presupuestos y para hacer la obra. Al final, lo que vemos es que entre el 1 de febrero de 2021 y el 1 de mayo de 2023, que es la última fecha que nos da para hacer la obra en la zona climática C, en los edificios de menos de 20 viviendas, es cuando hay que hacer estas actuaciones, cuando les debemos de decir a la comunidad que deben de hacer estas actuaciones de individualización de consumos, o por lo menos saber si no puedo hacer la instalación porque es inviable o técnica o económicamente. Bueno, digamos que hasta aquí un poco lo que nos hablaba el Real Decreto, ¿no? Les decía al principio que la individualización de consumos está considerada una medida de ahorro energético porque, bueno, cuando uno sabe lo que gasta, pues bueno, suele mirar más por cómo lo gasta o cómo actúo sobre la instalación, ¿no? Entonces, aquí un poco, ¿con qué nos encontramos? ¿Solo medimos o gestionamos la instalación? Solo midiendo, bueno, lo que hacemos es medir, yo te doy las lecturas y ya está, pero si no incidimos en esa instalación, si no actuamos en la instalación gestionándola para
garantizar el ahorro, para que consiga ahorros en la instalación, nos quedamos a mitad de camino de todo lo que podríamos conseguir con la individualización de consumos. Este es un pequeño esquema de lo que es la diferencia entre energía primaria y energía útil, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados ahora, porque siempre lo que nos facturan todas las compañías suministradoras de energía, ya sea electricidad, gas, gasoil, peles, lo que estamos acostumbrados es a que nos cobren por la energía primaria, es decir, por el contador aquí. Nos ponen el contador aquí, tanto gas que entra, tantos litros de gasoil que entran, tantas toneladas de biomasa que he metido en el silo, tantos litros de gasoil que he suministrado al depósito de gasoil, y aquí está el contador. Luego esa energía lo que hace es, bueno, está la caldera, están los distintos circuitos, están todas las pérdidas que hay en la sala de calderas, pues por humos, por rendimiento de la caldera, por mal aislamiento de los circuitos en las salas de calderas, por mal aislamiento de los depósitos. Todo eso es lo que pagamos por energía primaria. Les hablaba de colocar un contador individual en cada circuito, en el que va a la calefacción y en el que va al circuito de agua caliente. Este contador, que era el que veíamos en esas fotos, es el que nos dice de lo que yo produjo esta caldera, esto fue para el circuito de calefacción y esto fue para el circuito de agua caliente. Pero lo que deberíamos de exigir y lo que debemos de pedir es que pagar por la energía útil, es decir, que la empresa que gestiona nuestra instalación centralizada se busque la vida, permítanme, para que esta instalación funcione óptimamente, de modo que la caldera tenga un rendimiento el máximo posible, estos circuitos estén perfectamente aislados, estos depósitos también, de modo que con mucho menos combustible aquí me dé mi servicio de calefacción y agua caliente. Entonces, por eso, bueno, traemos un poco esquema de pagamos esto, pero realmente por lo que deberíamos de pagar era solo por esto, porque la gestión de esa instalación debe de correr a cargo de profesionales, porque si no miramos para esa instalación, seguramente como si no miramos para el mantenimiento de nuestro vehículo, ¿no? Irá, bueno, consumiendo cada vez más, tendrá cada vez más averías y, bueno, al final lo paga la comunidad de propietarios. Entonces, por eso no solo medir, hay que hacer una serie de actuaciones que las deben de hacer profesionales, que se deben de gestionar por empresas y por profesionales especialistas en ellos, como ajustar el rendimiento de los equipos de producción, ajustar además esos equipos de producción, esa sala de calderas a la temperatura exterior del ambiente, ¿no? A la temperatura de la calle. No puede funcionar igual una sala de calderas un día como ayer o anteayer, que hizo casi 20 y pico grados, que hoy, que bueno, hace menos temperatura, aunque vamos, ahora ya no estamos en época de calefacción, ¿no? Pero esto mismo que ocurre estos días puede ocurrir durante el mes de mayo, ¿no? Todos sabemos, además en Asturias, que puede mañana o pasado venir una bajada de temperaturas y podemos demandar calefacción, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder tener calefacción? Si yo pago por lo que consumo, si yo puedo regular ya mi vivienda a la temperatura que yo quiero, ¿por qué no voy a tener el servicio de calefacción el 20 de junio si hace mucho frío en la calle? Yo voy a pagar por ello, ¿no? Pues si la instalación está gestionada
por profesionales y no solo medir, 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 sino gestionar, podemos tener ese servicio y podemos además tener ahorro. La monitorización a tiempo real, la telegestión proactiva, ver qué le va a pasar a esa instalación para poder actuar sobre ella. En definitiva, lo que les comentaba antes de los coches, ¿no? ¿Por qué tener una instalación como a principios del siglo, cuando los coches eran así, cuando ahora llevamos en coches así, ¿no? La podemos gestionar igual y podemos conseguir ahorro. Estoy segura que el Forte que veíamos antes iba a mucha menor velocidad y consumía mucho más que estos modelos que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque están gestionados. Ahora nuestro coche ya nos dice lo que está gastando en cada momento. ¿Por qué no? Lo va a hacer nuestra instalación centralizada. Luego, algunos aspectos técnicos, muy sucintos y muy por encima, ¿no? Porque esto sí que es verdad que, bueno, es más ya para la parte casi más especialista de la ingeniería, pero como en todo, debemos de cuidar que las instalaciones estén gestionadas, diseñadas y proyectadas por los expertos y por quien sabe hacerlo, ¿no? Por como el resto de las cosas. Los repartidores de costes. Les comentaba cuando veíamos los repartidores de costes que no es un contador de energía. Reparte, es decir, cuenta y luego reparte por una regla de 3 con lo que ha mandado la calefacción a su circuito de calefacción. Entonces, se ha de contrastar con contadores, claro, de energía útil y primaria. ¿Para qué también? Para saber la pérdida que he tenido por distribución. Eso lo sé, pues, si yo tengo un contador de energía primaria y luego tengo el de energía útil, el que veíamos en el esquema, la diferencia es lo que estoy perdiendo por distribución. Los contadores, lo mismo, deben de seleccionarse según el caudal y las necesidades de la instalación, no según el diámetro del tubo a donde se va a instalar. Deben de tener datos precisos. Es importantísimo seguir las instrucciones de la instalación de cada contador, ¿no? Aquí vemos, bueno, pequeños dibujos o esquemas de cómo se deben de instalar. A la hora de diseñar, y esto también atañe para los edificios de nueva planta, ¿no? A la hora de diseñar el edificio y esos patios o patinillos de instalaciones, efectivamente, digamos, ver cómo vamos a instalar ahí los contadores para, bueno, poder que funcionen correctamente, que permitan la lectura en remoto. Y luego también la instalación, a la hora de hacer el diseño hidráulico de la instalación, ya les digo que esto está como muy marcado, muy orientado para llamar más especializado, ¿no? en la instalación, pero es muy importante tener en cuenta ahora ya la estrategia de contabilización. Ahora las instalaciones ya son cada vez más complejas, paneles solares, paneles fotovoltaicos, incluso instalaciones híbridas. Bueno, pues hay que ver dónde colocamos los contadores, ¿no? No es, bueno, no colocar uno a la salida de cada caldera, porque, bueno, el error de uno me une al error de otro. A la hora de diseñar esa instalación hay que saber también dónde vamos a contar, dónde vamos a hacer la contabilización. Bueno, y ahora ya para terminar, un ejemplo de un ahorro, energético con la individualización de consumos. Bueno, veo que aquí hay un error, se me ha colado una M donde debería de ir una M. Bueno, este es un edificio en la calle Aguado, en Gijón, que tenía, ahora creo que ahora ya modificó su combustible y ya no tiene gasoil, pero creo que ahora tiene gas. Pero bueno, lo primero que hizo hace, creo recordar, 6, 7 años, antes de ser obligatorio, vemos que es obligatorio desde agosto, o sea que
Este edificio, bueno, porque estaban concienciados y querían, bueno, saber cómo era esto de la individualización de consumos, hizo la individualización de consumos. Siguió manteniendo su combustible de gasóleo. Es un edificio, bueno, relativamente pequeño, 34 viviendas, tiene una superficie calefactable de 3.690 metros cuadrados, una potencia instalada de 430 kilovatios, un consumo anual de agua caliente sanitaria de 104 y un consumo de calefacción de 188. La actuación que primero hizo fue la de individualización de consumos. Como era un edificio por columnas, lo que hubo que instalar fueron los repartidores de costes en cada radiador. Aquí vemos antes, ¿no?, como, bueno, está el radiador sin el repartidor de costes y sin la llave termostática, y aquí vemos el repartidor, que es lo que nos cuenta, y la llave termostática. Vemos en este caso una llave manual, que, bueno, la que veíamos aquella 1, 2, 3, 4, 5, que marca a qué temperatura quiero que estar en la habitación. De modo que si yo tengo, por ejemplo, el 3, cuando llego a 21 grados, que es lo que en el caso de esta llave, más o menos la temperatura de consigna en el número 3, cuando llego a 21 grados, corta la entrada de agua caliente y lo que ocurre es que este repartidor deja de contar. Como deja de contar, dejo de pagar. Con lo cual, solo instalando esto, repartidores y poder ajustar la instalación a la temperatura que cada propietario quería en cada vivienda y en cada habitación, tuvieron un ahorro medio de un 39,10%. Bueno, como sabemos, un ahorro medio de un 39% quiere decir, obviamente, que hubo gente que ahorró mucho más y otros que ahorraron menos. Esto también es verdad que incide mucho entre cuando hay habitaciones orientadas al norte o al sur, es verdad que eso sí que se nota, pero al final ahorraron todos. O sea que solo instalando repartidores de costes, solo individualizando el consumo de cada uno, consiguieron un ahorro de un 39%. Al final, lo que tenemos que ver, porque escucharemos que esto de la individualización de consumos, bueno, otro gasto más, otra obra más, bueno, y un poco lo que me gustaría como técnicos es que viésemos que la individualización de consumo son muchas oportunidades, ¿no? Es una oportunidad para mejorar el confort térmico de las viviendas. No es, igual que todos sabemos que no se está confortable a 17 grados en casa y muriéndonos de frío, pero tampoco es confort estar a 24 grados, 25, casi en bañador en agosto y con las ventanas abiertas. Ese calor que a veces tenemos en determinadas viviendas cuando entramos, a veces incluso cuando entramos en un edificio, ese golpe de calor que nos lleva, eso no es confort. Es además una oportunidad para modernizar las instalaciones, ¿no? Veíamos esos coches, ¿no?, ese Forte y esos coches en los que vamos ahora, ¿no? Pues también es una oportunidad para eso, para modernizar la instalación. No puede ser que no, con lo que han avanzado las instalaciones y todos los sistemas que se pueden implementar ahora, estemos con algunas instalaciones de decir, bueno, pero no es posible, ¿no?, que estemos así. Es una manera de modernizar las instalaciones. Es una oportunidad de ahorro económico para el usuario final. De toda la energía que consume España, creo recordar que me parece que el 40% la consumen los edificios, con el gasto que es y a veces con la polución que eso lleva. Si nos fijamos, cuando
tienen que cerrar las grandes ciudades o regular el tráfico en las grandes ciudades por contaminación, la mayor parte de veces es en invierno. Seguramente por las condiciones climáticas y por la boina y por todo eso que nos cuentan, pero seguramente también porque es cuando están funcionando las calefacciones centrales. Pues si modernizamos las instalaciones, lo que conseguiremos es instalaciones más eficientes, con lo que tendremos un ahorro económico y, por supuesto, ya lo último que nunca se suele contar, porque, bueno, parece que, pero es una reducción de emisiones contaminantes. O sea que no solo nos toca el bolsillo, sino que nos toca la salud, ¿no? Entonces, la individualización de consumos, cuando, bueno, escuchemos esto de, bueno, ahora otro gasto más, otra instalación más, no es un gasto, es una inversión, porque, bueno, mejora el confort, moderniza las instalaciones, ahorra económicamente y reduce las emisiones. Pues nada más, aquí un poco están mis datos de contacto, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta en esto, bueno, que es algo bastante farragoso, ¿no? Porque, bueno, las instalaciones centrales, además, en edificios antiguos, pero bueno, de cara a la rehabilitación, que seguramente es por donde van a ir ahora casi todas las ayudas y casi donde más se quiere incidir, bueno, pues las instalaciones también hay que renovarlas, ¿no? Así que nada más, muchas gracias y si tienen cualquier duda, pues... Concha, de momento no hay ninguna pregunta, simplemente voy a recordar que pueden intervenir o levantando la mano, tenéis un icono de la mano si queréis realizar alguna pregunta y os daría paso para que la planteéis. Bueno, voy a dejar, bueno, digo, no sé si dejar de compartir. No sé, a ver. Bueno, la verdad que he dejado de compartir la pantalla, Sí. no sé, Andrés, sí, ¿no? Sí, No, está bien. pero lo que ocurre es que, bueno, yo sigo sin verme, no sé. Vale, de momento no veo ninguna pregunta, Concha, entonces, como Bueno, quieras. quiero Mira, sí, espera. pensar. Ah, vale. Hay una pregunta aquí. Nos plantea Paula si hay ayudas para realizar estos cambios en las instalaciones. Bueno, para la individualización de consumos, que es un poco el objeto del Real Decreto, ya no hay ayudas. Digamos que esto que fue optativo o no era obligatorio hasta hasta agosto del 2020, sí que hubo ayudas. Y sí que sobre todo la Consejería de Industria del Principado, hasta yo creo que el año 2018-19, daba subvenciones para aquellas instalaciones que bueno, hubiesen instalado sistemas de individualización de consumos. A partir de ahora, que es obligatorio, pues ya no hay ayudas, ahora ya es obligatorio. Digamos que en el periodo voluntario sí que hubo, ahora ya no. Ahora mismo no hay. También hablar de lo que pasará en un futuro, de si va a haber o no va a haber, la línea es que no haya. La idea es que para la individualización de consumos, estoy hablando, otra cosa distinta es para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, para todo eso, por supuesto que sí que va a haber y que bueno, está previsto sacar porque bueno, es una de las medidas de ahorro y por donde quiere ir la administración, ¿no? Pero para la individualización de consumos como tal no hay ya y no está previsto que haya. Vale, nos da las gracias, Paula.
A ver si se anima alguien más. Sí, Paula también nos plantea, ¿quién realiza la lectura de los consumos? Bueno, la lectura que se hace es obligatorio, bueno, marca el Real Decreto que se debe hacer en remoto. Hay empresas que así lo hacen. Digamos que, por ejemplo, hay empresas, por eso un poco lo que yo decía, solo leer o también gestionar, ¿no? Hay empresas que se dedican únicamente a la lectura de estos dispositivos, repartidores o contadores, como leen ahora mismo los edificios nuevos, ¿no? Y que son empresas dedicadas solo a la lectura, o también está la figura de las empresas de servicios energéticos que lo que hacen es gestionar esa instalación para que además ahorre, garantizar ese ahorro, y también hacen la lectura, obviamente, de esos dispositivos. O sea que siempre hay, bueno, es personal, digamos, externo a empresas dedicadas a esto. Vale, de momento no hay nadie más. Gracias, Paula. Pues nada, si te parece, podemos dar por finalizada la jornada, Concha. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y, bueno, un poco lo que decía al terminar, quedo a la disposición, bueno, de mis compañeros, de quien estime, para bueno, cualquier aclaración al respecto de este tema, sobre todo de calendarios de implantación, cuando eso lo de viabilidad técnica, económica, bueno, todo este tema que, bueno, no deja de ser farragoso, pues nada, a su disposición para explicar, para aclarar y un poco, bueno, para ver si conseguimos que las instalaciones sean cada vez más eficientes y realmente ahorremos, ¿no? Y no tengamos este dispendio en calefacción y agua caliente. Pues muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti en nombre del Colegio de Arquitectos por participar en esta jornada y nada, si nos plantean alguna cuestión te la haremos llegar también, ¿vale? Pues, si nos plantean a través del instituto, te la remitimos para que puedas darle contestación. Pues encantada. Vale. Venga, pues muchísimas gracias, Buenas Concha. tardes. Gracias a todos por asistir. Hasta luego.